Bienvenido. La Iglesia Camino de Gracia tiene el agrado de invitarle a escuchar su programa radial, El Consejo de Dios. En un mundo tan cambiante, necesitamos una dirección clara y sabia para nuestro diario vivir. ¿Y qué mejor consejo que aquel que proviene de la palabra de Dios, la Biblia? Directamente desde el púlpito de nuestra iglesia, nuestro pastor Andrés Escárate nos comparte el consejo de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 1, lo siguiente. Mateo capítulo 5, verso 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7, todos juntos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque ellos alcanzarán misericordia. El mundo que nos rodea no practica misericordia. No tiene esa compasión hacia los demás. No tiene ese mover de su corazón, ese salir de su corazón para suplir las necesidades de los demás. Y déjame decirte algo. A veces nosotros, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo, solemos hacer misericordia y actos de bondad solamente para aquellos que nos benefician también a nosotros. Si tú miras conmigo en el capítulo 5, el Evangelio de Mateo, en el verso 44, mira lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Pero yo os digo, amad a quienes, verso 44, ¿amar a quién? A vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué? ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y esto es importante, ten cuidado, porque a veces solamente queremos extender nuestros brazos de misericordia hacia aquellos que tienen también para con nosotros, ¿qué? Misericordia, pero ese no es el mandato del Señor. Jesús nos dice, somos felices y somos verdaderamente felices cuando practicamos misericordia, escúchame bien, con aquellos que no lo merecen. Y la semana pasada veíamos en primer lugar que la misericordia es un atributo de Dios. Por su gran misericordia, hoy tú estás vivo. Por la gran misericordia que es nueva día a día, hoy tú y yo tenemos el privilegio de poder subsistir. Si no fuese por la misericordia de Dios, ninguno de nosotros tendría la esperanza de la vida eterna. Y la tenemos por el gran amor de Dios para con nosotros. Y decíamos que la misericordia, en primer lugar, es un atributo de Dios. Pero en segundo lugar, es un atributo también ¿de quién? De los hijos de Dios. Es un atributo de los hijos de Dios. Es interesante que Pablo dice en Efesios capítulo 5, verso 1, que tú y yo debemos ser imitadores de Dios. Y la palabra imitador es aquel que practica, sigue o que quiere hacer lo mismo que hace su Padre. Y mis queridos, si Dios es un Dios de misericordia, escúcheme bien, usted y yo como hijos de Dios también debemos practicar misericordia. ¿Para quiénes? Para con todos, pero especialmente para aquellos que no la merecen. Y esa es la diferencia del cristianismo. El mundo practica misericordia con aquellos que de una u otra forma pueden dar respuesta a esa misericordia, pero el cristianismo somos llamados de practicar misericordia de una forma que el mundo no la practica. Ahora, decía la semana pasada que la forma de practicar misericordia lo podemos ver en dos aspectos y veíamos en primer lugar en la compasión, que la misericordia es compasión en acción. Y miramos una historia que fue la parábola que nuestro Señor Jesucristo contó acerca del buen samaritano. Y ahí encontramos cómo este buen samaritano que representa a Cristo manifestó compasión para con los demás. Y hoy vamos a considerar juntos no simplemente la compasión en acción, sino vamos a ver el perdón en acción, que también es parte de practicar la misericordia. Hoy vamos a ver juntos. Y veíamos la semana pasada qué fue lo que este samaritano hizo por el hombre herido, por aquel que fue robado, fue ultrajado, fue maltratado. ¿Qué fue lo que hizo este buen samaritano? En primer lugar, mostró su amor al tener compasión.
En segundo lugar, mostró su amor al tener contacto porque se acercó. En tercer lugar, mostró su amor al cuidar de él. ¿Recuerdas que lo llevó a una posada? Pagó por él y mostró su amor al pagar ¿qué? Un costo. Y déjame decirte algo, cuando amamos, cuando practicamos la misericordia, que es compasión en acción, siempre hay un riesgo y siempre hay un precio que pagar. Ahora, el perdón, veamos junto el perdón en acción como evidencia de misericordia. Mis queridos, no tenemos opción en esto, debemos practicar misericordia. Y misericordia y compasión no es simplemente ver el dolor en los demás, sino que nos lleva ¿a qué? A suplir. Déjame decirte algo, la persona que tiene misericordia tiene compasión y cuando tiene compasión siempre es movido a accionar, siempre es movido a responder. Pero escúchame bien, a veces por nuestros espíritus tan impetuosos de querer ayudar a los demás, no sabemos cómo ayudar y prestamos ayuda de la forma que es incorrecta y suplimos necesidades de una forma que es incorrecta. Y a veces para justificar nuestro propio espíritu de querer hacer cosas buenas. Pero escúcheme bien, si yo quiero practicar misericordia, en primer lugar, debo ser una persona que tiene compasión por los necesitados. Pero en segundo lugar, y veamos ahora, la compasión que tiene que ver con el perdón en acción. Y veamos en primer lugar la importancia del perdón. Ya hemos dicho, para repetir, misericordia es en primer lugar compasión en acción. Ahora, vamos a ver que misericordia es perdón, pero también en acción, el perdón en acción. Y quiero que veamos en primer lugar la importancia del perdón. En este mundo personas hacen cosas malas a otras personas. Y a veces a nosotros nos toca sufrir las consecuencias de aquellos que hacen cosas malas. Hay personas que se abren camino por la vida dando codazos, puntapiés, pisoteando a los demás. Vivimos en un mundo donde hay muchos heridos, muchos lamentados, hay mucho dolor en nuestras vidas. Y es interesante, el dañar a otras personas, el daño de las otras personas es como la base de muchas de las cosas que nosotros conocemos. Si usted ve una película, la base de esa película es que siempre hay un malo queriendo hacer ¿qué? Daño a los demás. Usted ve una telenovela, usted lee un libro, toda trama es un malo tratando ¿de qué? De hacer daño a los demás. Vivimos en un mundo que es así. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo eleva el principio de que tenemos que tener misericordia y perdonar a los demás. Uno se pregunta, ¿cómo es posible perdonar a aquellos que se abren paso atravesando a personas sin importarle, dejando heridos, sin importar lo que sienten, lo que sufren o cómo les duele, sin importarles absolutamente nada? Usted y yo podemos ser testigos aún, cónyuges, hijos, familiares, amigos, padres, cuñados, relaciones, hermanos, personas que hacen daño y luego nos miran como si nunca hubiesen hecho absolutamente nada y nos han herido profundamente. Es interesante que el perdón en la Biblia significa dejar ir, libertad, perdonar completamente, borrar. Eso es lo que es perdón. Y vemos en primer lugar la importancia del perdón. Pero cuando hablamos del perdón de Dios, el perdón que debemos dar nosotros tiene un significado mucho más superior. Déjame mostrarte en primer lugar la importancia del perdón en la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo, en el primer evangelio, en el capítulo 6, encontramos la enseñanza del Padre Nuestro. Y usted conoce muy bien el Padre Nuestro. ¿Amén? En una de las porciones del Padre Nuestro dice, perdona ¿qué? Nuestras deudas ¿qué? Como también nosotros que perdonamos a nuestros deudores. Y luego nuestro Señor Jesucristo va a decir así, porque si vosotros no perdonáis a los demás sus ofensas, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué? Perdonará vuestras ofensas o vuestros pecados. Aquí encontramos que el perdón es importante en las Escrituras. Abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, verso 32. Efesios capítulo 4, verso 32. Tú encontrarás ahí lo siguiente. Dice el apóstol Pablo así, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos ¿qué? Unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿En quién? Pregunta, ¿cómo nos perdonó Dios? ¿Parcialmente? ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Están dormidos? ¿Están vivos? ¿Cómo nos perdonó Dios? Totalmente, completamente y aún en forma incondicional a nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 13. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice así, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera con que Cristo os perdonó, así también que
hacedlo vosotros. Déjame decirte algo, el perdón es tremendamente importante y encontramos la importancia del perdón en las Escrituras. Qué lamentable es que haya creyentes cristianos que arrastran agravios por años. Esto sí que es una tragedia para la vida espiritual. Y cual fuera el carácter de la agresión que ellos han recibido, qué lamentable es que creyentes lleven en su corazón, en sus experiencias, dolores del pasado, cosas reales o imaginarias que les han hecho sin tener la capacidad de poder, ¿qué? Borrar, quitar, limpiar y perdonar. Cuando usted no perdona las ofensas del pasado, usted es un esclavo. ¿Cómo puede adorar a Dios en libertad si tiene en su corazón dolencias y falta de perdón? Escuchaba una historia que me llamó mucho la atención. Fue una familia. Había un programa de niños y se nombró a los niños, pero por accidente alguien omitió poner el nombre de su hijo o de su hija en la lista de los saludos. Y esa fue razón suficiente para que esa familia dejase esa iglesia con dolor porque no mencionaron a quién, a su pequeña hija en la participación. ¿Se fueron con qué? Sin perdonar. Cuando un pastor sale de una iglesia porque se han producido crisis, conflictos, es muy posible que muchos ministros salen sin haber ¿qué? Perdonado a sus congregaciones pasadas y llegan a una nueva congregación y abren las Escrituras y ministran y de vez en cuando comienza tú a escuchar ¿qué hay en su corazón? Dolor, porque aún no has sabido ¿qué? Perdonar. Déjame decirte algo, no es fácil. No es fácil perdonar cuando realmente me dañaron, cuando me dañaron a mí, cuando dañaron a mi familia, cuando dañaron a mis seres queridos. Déjame decirte algo. En segundo lugar, la semilla que lleva un espíritu que no perdona. Miremos el proceso. La semilla que lleva en un corazón a una persona que no perdona. En primer lugar, hay un rechazo. Esa persona me hizo algo. Cuando yo la veo, mi primera reacción ahora es ¿qué? Rechazarle, prefiero evitarle, le rechazo. Se siembra cuando me hacen algo, tanto físico o psicológico. Lamentablemente a veces este rechazo comienza con personas cercanas, el círculo más íntimo que nos hiere más. Mis queridos, cuando alguien desconocido me ofende, me hace algo malo, no me afecta mucho. Por ahí hay un dicho que dice, los de afuera son de palo. Déjame decirte algo, pero cuando es cercano, cuando es un hermano, una hermana que vemos constantemente en la iglesia, cuando es un familiar, cuando es un cónyuge, cuando es un hijo, mis queridos, produce mucho daño en nosotros y la primera reacción es una reacción ¿de qué? De rechazar a esa persona. Yo no sé, cuando tú llegas a la iglesia si hay personas que estás rechazando, si hay personas que no quieres ver, si hay personas que rechazas es porque tú seriamente estás teniendo un problema ¿de qué? De falta de perdón en tu vida y eso no es correcto. En segundo lugar, tú vas a ver perplejidad. ¿Por qué decimos perplejidad? No sabemos cómo actuar frente a la persona que ha hecho nuestro mal. Lamentablemente nos encontramos en dirección opuesta, cara a cara, ya sea en el pasillo, aquí saliendo al hall, y te encuentras con aquella persona que hace 2 o 3 años atrás o la semana pasada te hizo ¿qué? Un daño. Quedas perplejo. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer. ¿Por qué no sabes qué hacer? Porque tienes en tu corazón ¿qué? No estás siendo como Cristo. No estás practicando el cristianismo. En tercer lugar, los rodeos y las explicaciones, tratamos de justificarnos, tratamos de explicar y decimos, no es que esté mal con la persona, pero es que sencillamente, como dicen por ahí, me cuesta ¿qué? Tragarlo, me es difícil tragarlo. Nos cuesta en estas áreas. Cambiamos la conversación cuando alguien nos pregunta, ¿y solucionaste este problema? ¿Pudiste perdonar aquello? Rápidamente queremos ¿qué cosa? Como en el juego de ping-pong, tratar de que la pelota quede ¿qué? En el otro lugar o cambiar nuestra conversación. El rechazo, perplejidad, los rodeos y las explicaciones, comenzamos a evadir a personas y lugares que nos pueden preguntar o que nos podemos encontrar con aquella persona que nos hizo daño. En cuarto lugar, la semilla, ¿cómo lleva un espíritu que no perdona? Algunos, ¿sabes qué hacen? Deciden enterrar el problema. Y creen que al enterrar el problema, ya que... Déjame decirte algo, eso a veces puede ocurrir con fracasos pasados, sobre todo matrimoniales. Aquellos que han experimentado un fracaso matrimonial, han pasado por el dolor del divorcio, aquellos que cuando pequeños han sido abusados y no han solucionado sus problemas, fueron maltratados por un cónyuge que es injusto. Mis queridos, solemos ¿qué? Enterrar las cosas. Esto es tratar de sacarlo de nuestra experiencia, pero no solucionamos absolutamente ¿qué? Nada. Es como decir, no hay sol porque lo estoy cubriendo ¿qué? Con mi mano. Tenga cuidado, porque no perdonamos, sino que sencillamente ¿qué?
Tratamos de enterrar y olvidar el problema del pasado. ¿Y sabes qué viene después? La negación. Decimos no. Sonreímos, creemos que hemos solucionado el problema porque lo enterramos, pero verdaderamente ¿qué? No hemos hecho ¿qué? Absolutamente nada. Y eso me lleva hasta un sentimiento de derrota. Ya usted ve, de vez en cuando usted tiene mucho vigor espiritual, pero comienza ¿qué? Como dicen los argentinos a ranguear, como dicen los salvadoreños a patojo, y como dicen los chilenos, a cojear en nuestras vidas espirituales. ¿Por qué? Porque hay algo dando vuelta en nuestro interior que no ha sido ¿qué? Perdonado. No importa lo que se haga, lo que usted quiera hacer, ese sentimiento no saldrá de su corazón hasta que usted ponga un fin. Usted podrá orar más, podrá asistir más, podrá memorizar muchos versículos para tratar de solucionar este problema, pero escúcheme bien, si usted no va a la raíz, ¿qué? No lo va a solucionar. Mis queridos, en las relaciones matrimoniales es igual. Cuando él y ella, en vez de ser histéricos, somos históricos. Porque tenemos problemas, ¿qué? Del pasado que no hemos solucionado. ¿Sabes qué dijo el sabio? Cazad, ¿qué cosa? Las zorras pequeñas, porque ellas, ¿qué hacen? Dañan la raíz. Y mis queridos, para solucionar el problema viene la negación, sentimiento de derrota. Finalmente, como viene ese sentimiento de derrota, nos rendimos y quedamos desalentados. Hay desánimo, hay desaliento en nuestra vida. ¿Sabe que el desaliento puede ser ilustrado así? Cuando tiramos la toalla. Cuando decimos, por esta situación, y hacemos así. Yo ya se la entregué al Señor, pero en nuestro corazón lo único que hemos hecho es tirar la toalla, porque no hemos ¿qué? Perdonado. ¿Y sabes qué pasa? Para empezar a producir el cambio, debemos desnudar la verdad. Es en donde debemos permitir que la gracia de Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Sabes qué? Y para ser muy sinceros, humanamente es imposible ¿qué? Perdonar. Pero eso es humanamente. ¿Recuerdas cuál es nuestro eslogan? Nosotros hacemos ¿qué? Lo posible. ¿Y Dios hace qué? Lo imposible. Cuando nosotros damos lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas es cuando desnudamos la verdad. Cuando llegamos delante del Señor abiertamente le decimos, Señor, tengo este problema que llevo por años. No he sido capaz de poder perdonar. Aquí está mi vida. Esta es la situación. Permitimos que, escúcheme bien, que la gracia de Dios comience a trabajar en nuestras vidas. Y algo opera en nosotros. Es el poder del Señor en nuestras vidas cuando permitimos que Dios comience a curar aquellos problemas del pasado en nuestro corazón y aceptamos, en noveno lugar, aceptamos nuestras responsabilidades. ¿Cómo aceptamos nuestras responsabilidades? Cuando entendemos que no simplemente me tienen que perdonar, sino que yo tengo que ir y ¿qué? Pedir también perdón, donde yo tengo que ir y decir a esa persona, quiero ponerme yo en libertad. Algunos de ustedes conocen a John MacArthur Jr. Él tiene un hermano, hay una Biblia que él escribió que hay por ahí dando vueltas, una muy buena Biblia. Su hermano tenía un hijo de 18 años que trabajaba en un puesto, en un pequeño mini market, en un pequeño supermercado. Entró un delincuente. Y este hijo de John MacArthur, el sobrino de él, intentó hacer frente al ladrón, tratando de impedir que robase. Pero este criminal sin misericordia sacó su arma de fuego y le disparó, matándole instantáneamente. Obviamente la policía lo tomó y lo llevó a la cárcel y aún está con condenación perpetua. Pero este hombre, el padre de aquel muchacho, tomó la decisión más difícil que como padre. Él sabía quién había asesinado a su hijo. Sabía el dolor que había experimentado. Y él fue a visitarlo a la cárcel. Y cuando se encontró con él, le dijo lo siguiente: vengo por dos razones. La primera de ellas, soy un cristiano, soy un hijo de Dios. Y vengo a decirte que en Cristo te perdono. Y en segundo lugar, le vino a presentar el Evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué haría usted en su lugar? Eso es cristianismo.
Eso es misericordia. Perdón que en acción. ¿No fue nuestro Señor Jesucristo que nos dijo que cuando tú vienes al altar a adorar al Señor y te acuerdas que alguien tiene ¿qué? Algo contra ti? ¿Qué haces? Deja ahí tu ofrenda y ¿qué más? Reconcíliate con tu hermano. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, te amo, te amo? Es todo lo que puedo decir. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dijo así, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Y el mandamiento del Señor es que debemos perdonar, así como Dios o como Cristo también ¿qué? Nos perdonó, desnudar nuestras vidas, aceptar nuestra responsabilidad. Solo así, en último lugar, seremos ¿qué? ¿Sabes que cuando nosotros perdonamos a alguien, no liberamos a la otra persona? ¿A quién liberamos? A nosotros mismos. Gracias por haber estado junto a nosotros en su programa radial, El Consejo de Dios. Si este programa ha sido de bendición en tu vida espiritual, te animo a que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Búscanos como ICDG Radio, para que puedas seguir creciendo en el consejo de la palabra de Dios. Así que ya lo sabes, sigue nuestra programación diaria en nuestro canal de YouTube. Búscanos ahí como ICDG Radio. De igual forma, si quieres ver nuestras predicaciones, suscríbete a nuestro canal de YouTube ICDG Australia. ICDG Australia. También puedes acompañarnos en nuestros servicios en línea, nuestros servicios virtuales, que lo hacemos a través de Facebook. Si quieres estar junto a nosotros a través de los servicios en línea, búscanos como ICDG Hoxley Park en Facebook. Los miércoles a las 7 de la tarde y el día domingo 10 de la mañana en horario de Sydney, Australia. Suscríbete a nuestros canales, mantente informado. Para los que viven en Sydney, les animamos a que en algún momento visiten nuestra iglesia, que está ubicada en el número 22 al 38 de la Redmayne Road. 22 al 38 de la Redmayne Road. Esto es en el suburbio de Hoxley Park. Ya lo sabes. Queremos animarte para que sigas creciendo en la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios. Dios te bendiga.